Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos de personalidad. Es el tema del día de hoy. Pasado mañana miércoles vamos a hablar sobre lo que es síndrome psicótico, sobre lo que es esquizofrenia y antipsicótico. Les voy a recomendar una película que se llama La chica que amaba los caballos, creo que así se llama. Sí. La chica que amaba los caballos es muy buena película para ver este desorden psicótico. Otra película para ver sobre psicosis tenemos Las Voces, es muy buena también. Y para ver personalidad, podríamos ver la película El Cisne Negro, Inocencia Interrumpida, porque más o menos estamos viendo algún trastorno de personalidad. Bien. Aquí tenemos algunos personajes de la televisión, tal vez ustedes los recuerdan o si no, pues se los presento. Puerquito, este es un personaje de Winnie the Pooh. Diagnóstico probablemente un trastorno evitativo de la personalidad. Sumamente ansioso. Dorian Gray, en lo particular me gusta más el libro que la película. ¿Qué se les ocurre que puede ser el diagnóstico de este personaje? Personalidad narcisista. Personalidad narcisista, gracias Andrea. Muy bien. Esta es Angelina Jolie en una de sus películas más renombradas, Inocencia Interrumpida. Era un personaje secundario y ese es un trastorno límite de la personalidad. Monk, un trastorno narcástico de la personalidad. Dexter, ¿cuál podría ser el diagnóstico de ese Dexter? Trastorno disocial de la personalidad. Jim Carrey, podría ser un histriónico, entre otros personajes y actrices y actores de la pantalla chiquita a la pantalla grande. Bien, obviamente ustedes están formándose como médicos de atención primaria, como médicos generales hasta el momento. Probablemente ninguno de ustedes se va a enfocar en la psiquiatría como una especialidad, pero ¿por qué es importante conocer los trastornos de personalidad? Porque lamentablemente los trastornos de personalidad influyen en la adherencia al tratamiento y en las relaciones interpersonales o la relación médico-paciente. Conocerlos o por lo menos distinguir qué es una personalidad sana y un trastorno de personalidad permite remitir a los servicios de psiquiatría. No es lo mismo atender un paciente con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con ansiedad, con depresión, con trastorno bipolar, con personalidad sana, atender este tipo de patologías con trastorno de personalidad. Va a ser totalmente diferente. La personalidad o el trastorno de personalidad influye en la psicopatología, en la adherencia y en la respuesta al tratamiento. Y algunos trastornos de personalidad pueden tener un papel etiológico en las adicciones
y otros trastornos mentales. Ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades hipocondriacas, el trastorno histriónico de la personalidad, las adicciones, el trastorno límite de la personalidad, en el trastorno paranoide de la personalidad, en el trastorno disocial de la personalidad. Y también implicaciones legales en la práctica médica, porque estos pacientes podrían provocar que tengamos problemas legales. Principalmente con qué, con los paranoides. Las personalidades paranoides son suspicaces, son desconfiadas, son conflictivas desde el punto de vista legal. Entonces debemos de tener bastante cuidado, pies de plomo al momento de atenderlos y de manejarlos. También el paciente con trastorno límite de la personalidad y los trastornos histriónicos de la personalidad podrían ser seductores, tanto con las doctoras como con los doctores, hay que tener cuidado. Y el trastorno disocial de la personalidad también, pues, eh, es mejor prevenir. Personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la suma de todas las características que le otorgan a la persona la individualidad propia. La personalidad es estable e inconfundible. Dentro de su núcleo familiar, si tienen hermanos, probablemente a pesar de que se hayan criado en el mismo hogar, se han criado bajo las mismas reglas por sus mismos papás, uno va a ser extrovertido, el otro va a ser introvertido, uno va a ser mentirosillo, el otro va a ser bien sincero. Vamos a ver. Don Lenín, mucho gusto. ¿Está por ahí usted o solo tiene conectado? Ahí está. Aquí estoy. Muy bien, don Lenín. ¿Usted tiene hermanos? Sí, un montón. Ah, un montón. Ok, muy bien. ¿Y todos son iguales en sus características de personalidad o hay unos más o menos que otros? No todos somos diferentes. Ajá. ¿Cómo es usted, Lenín? ¿Cómo se puede describir usted? Aquí en confianza, no se preocupe. Lo que aquí se diga, aquí se va a quedar. Pues tranquilo, ah, un poco extrovertido con las personas que tengo confianza, creo. Ah, Eso. bien. Ok, muy bien. ¿Y con quién no se parece usted de sus hermanos? ¿Con quién no se parece? Que diga, "Ah, ok, mi hermano es todo lo contrario que yo". Con mi hermana menor. ¿Cómo es ella? Eh, apática. ah, ah, Ni siquiera habla con las personas de pie. Antisocial. Ok, vamos a ver si realmente es antisocial. ¿Es antisocial o asocial? Te dejo esa pregunta para el final de la clase. Si es antisocial o asocial. Me la vas a Ok, contestar. ¿De acuerdo? ok, ok. Bien, gracias Lenín. Muy Sí, amable. Bueno, entonces, así es la personalidad. Y la personalidad es algo que se va creando desde la niñez, a lo largo de la adolescencia y en la vida adulta. Si ustedes me dicen a mí, ay, ¿usted, doctor Cruz, cómo es? No, no, yo soy buena gente, yo soy noble, yo soy dedicado, soy tranquilo. Así podría definirme yo. Pero otras personas podrían decir, es un malvado, es un desgraciado, es un tal por
cual, es un ordinario, porque muchas veces nosotros no, no reconocemos completamente cómo somos. Personalidad viene de persona y persona viene de máscara. Todos tenemos una máscara con la cual nos presentamos a las demás personas o incluso a nosotros mismos. La personalidad va a determinar la manera de reaccionar ante los demás, el modo de comunicarnos, la forma en que pensamos y cómo expresamos las emociones. Bien, esta es una forma. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, les afecta mucho la opinión de los demás? Que son susceptibles a la crítica. ¿O a quienes de ustedes les vale lo que la gente opina? Yo me identifico con el segundo grupo, doctor. A José Luis le vale. Sí, uso ese mecanismo de defensa. No, está bien. Está bueno. Como dirían allá en mi pueblo, nadie me da de comer. Está bien. Entonces, pero hay gente que lamentablemente son muy susceptibles. Son influenciables por un lado, pero son bastante vulnerables a la opinión de los demás. Y eso tiene que ver con nuestra personalidad. También hay formas de comunicar las cosas. A veces se puede decir la verdad sin ser hirientes, pero otras personas, por su personalidad, pueden decir las cosas de forma tan tosca, tan cruel, que pueden herir la susceptibilidad de los demás. Y la personalidad en sí tiene dos componentes. El temperamento es un componente biológico, es heredado. Y el carácter, que es la forma como el ambiente, el entorno, la familia influye en esa personalidad. Ambos componentes es lo que constituye la personalidad. Hay cosas innatas que nosotros vamos a tener y que son heredadas, pero otras van a ser moldeadas por el ambiente. Ok, muy bien. Les pongo una pregunta. ¿Quién me podría decir una zona peligrosa de la ciudad de donde son originarios? No sé, sonar Belén, tal vez. Ah, ok, Carmen, usted está aquí en Tegucigalpa entonces. Sí, Ok, Carmen, muy bien. Zonal Belén, dice usted. ¿Por qué es peligroso Zonal Belén? ¿Por qué se le ocurre a usted que es peligroso? porque, bueno, he ido como 2 veces porque hay como una central de buses y han mandado como encargos Ujú. a esa central, ¿verdad? Y es como un montón de gente aglomerada y no sé, como bien tenso el ambiente. Ok. ¿Y usted ha escuchado, por ejemplo, que hayan matado gente, que hayan asaltado ahí en Zonal Belén? Sí, bastante. Ok, muy bien. ¿Cómo serán las personas que viven ahí o que se mueven ahí en ese ambiente de Zonal Belén? ¿Qué tipo de personas podrían ser? ¿Cómo actuarían esas personas? Yo creo que para ellos es como no les da miedo, pues porque es en el ambiente en el que se desarrollan diariamente, entonces de una u otra forma se adaptan. Ok. Muy bien. Y los hipotes que viven ahí o que se llevan ahí en el Zonal Belén, ¿cómo se desarrollarían? ¿Cómo sería la personalidad de ellos?
los chicos, los niños, los adolescentes? Más rudos, más fuertes o más un ambiente de más peligro, pero que lo ven normal. Correcto, gracias Juan Carlos. Y un cipote Doctor, taima, mándeme. quería hacer un comentario porque eh, yo en Tegucigalpa resido en el Hato, ¿ah? Y pues el Hato ha tenido como eh, mala fama. Entonces, tengo como un año y medio de haberme mudado ahí y pues sinceramente al principio pensaba igual, pues que peligroso y todo eso, pero ahora que he estado viviendo ahí yo considero que es súper seguro ahí, que es súper tranquilo. Bueno, más en la zona donde yo vivo, ¿va? Pero sí, sí pensaría como, no sé si sería como un buen ejemplo, pues ya me adapté y pues yo lo considero bien seguro ahí. Sí, ahí vamos a esa parte. Ok, muy bien. ¿Y qué pasaría si lleváramos a un cipote taimado, dormido, buena gente, noble, que no sepa desenvolverse, que no sepa defenderse al sonar Belén o al Lato, donde vive Juan Carlos? Posiblemente esté ansioso Ujú. ¿Qué más? o sea vulnerable, no sé, como no sabe cómo funcionan las cosas, entonces Correcto, exactamente. Entonces, y a eso es a lo que yo me refiero. Por eso es la personalidad es algo que el individuo no se da cuenta. O sea, para los que han pasado clases conmigo y sacan buena nota, podrían decir, uy, el doctor Cruz es parco, es tranquilo, es llevadero, es buena gente, fácil se lo envuelve uno. Pero para el estudiante que se quedó conmigo en alguna clase o que de repente me quiso manipular o quiso salirse con la suya, a decir, ese viejo es un tal por cual, es un ordinario, es un aquí, es un allá, tóxico, XXX. Y eso es lo que se da en la personalidad. O sea, realmente creo que muy pocas personas se dan cuenta cómo son realmente, porque es como yo me veo y como me ven los demás. Una persona que viva en el lato en medio, que es una zona caliente, dicen por ahí, que es peligroso, tiene que acostumbrarse a vivir en ese ambiente para poder sobrevivir. Y para sobrevivir, tal vez tiene que aprender las mañas o buscar las estrategias o el mecanismo para poder salir adelante. Igual aquel que vive en el Sunal Belén o que se mueve en el Sunal Belén. Si él tiene otras características diferentes a la de ese ambiente, sería una víctima más, formaría parte de una estadística más. O sea, aquí solo hay dos formas de sobrevivir. El cipote que se cría en un ambiente violento, donde predominan las armas, donde predomina el contrabando, el tráfico de drogas, la venta de drogas, tiene que aprender eso para poder sobrevivir. Eso, entre comillas, es un mecanismo de defensa. Pero ¿qué pasaría si sacamos a alguien del lato en medio o lo sacamos del Zonal Belén y lo llevamos a una zona menos peligrosa? ¿Se notara el comportamiento de este muchacho? Probablemente sí, porque no está acorde con las costumbres, con la forma de llevarse, con la forma de interactuar de esa nueva zona en la que vive. Y eso es parte de la personalidad. O sea, si yo me crío en una zona peligrosa, yo ando con un machete o ando con una pistola, todos los demás lo miran normal, porque así nos defendemos todos. Pero si lo sacamos de ese ambiente y lo llevamos a otro lugar, y este dónde sacó pistola y por qué anda pistola y por qué se comporta de esa manera. Así se va dando la situación de la personalidad. Para unos, la personalidad es algo normal, pero para otros ya lo ven como algo extraño o algo raro. Bien. ¿Me escuchan? Hola.
Ok, muy bien, que parece una señal de que tenía baja señal de internet. La personalidad sana versus la personalidad patológica. La personalidad sana lleva a un funcionamiento adaptativo psicosocial. Una personalidad sana tiene creencias realistas, funcionales sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el ambiente que lo rodea. Una personalidad sana buscará estrategias de comportamiento de acuerdo a la situación. ¿Quiénes de los que están acá son consentidos o son mimados? Nadie. Nadie es consentido, nadie es mimado ahí. Bessie. Qué raro que aquí nadie es consentido y nadie es mimado. Muy bien. Entonces, les voy a plantear el caso de una estudiante que hace unos años atrás yo le di clases. Esta es una muchachita chiquitita, chaparrita, más chaparrita que yo, imagínense qué tan chaparra puede ser, más chaparrita que yo. Entonces yo me la encuentro subiendo la grada del Mario Mendoza hacia la Facultad de Medicina y estaba alegando con los vigilantes porque no las dejaban pasar, porque andaban de color y ella quería pasar por ahí. Y estaba alegando en lo que voy subiendo yo, pega los manotazos y me tumba los lentes. Mi único par de lentes, cuyos aros los compré en el 2010 y no he cambiado aros en 10 años. He cambiado la graduación de los lentes, pero no aros. Pues resulta que me toca, se me caen los lentes, entonces mire niña, le digo muchachita, tenga cuidado, puede golpear a alguien. Y la muchachita me responde todo tóxica. Sea caballero, soy una dama, deje de estarme tratando así. Lero, y empieza a alegar. No, yo solo le digo que tenga cuidado, que puede golpear a alguien. Y subo a marcar, yo tranquilo. Afortunadamente no le pasó nada a mis lentes, que era lo que me preocupaba, ni a mis aros. Y me fui a marcar. Pucha, a saber quién será Javier, ¿verdad? De segundo o de tercer año. Puede ser un día martes o un jueves. Y vamos a empezar una clase de sexto año que se llama higiene mental. Estoy almorzando yo tranquilo con mi computadora de espaldas a la puerta y alguien toca la puerta del departamento. Yo escucho una voz melodiosa. Y le dice al otro doctor, doctor, ¿dónde va a ser la distribución de la clase de higiene mental? Ah, va a ser en tal aula. ¿Usted está conmigo? No, me toca con un tal doctor Cruz, que no sé quién es. Escucho la voz. Ah, el doctor Cruz es él. Doctor Cruz, mire, ella es alumna suya. Y volteo a ver. Resulta que era la misma muchachita que me había tumbado los lentes, que me había gritado, que se había portado mal conmigo hace unos minutos. Yo digo yo, ¿quién para saber que era ella mi estudiante? Pues cuando pasé lista, lo primero que me dijo ella cuando yo pasé lista fue, doctor, sin represalias, ¿verdad? Espero no se vaya a ensañar conmigo por lo que... No, le digo, tranquila, en ningún momento, para nada, yo tengo bien claro. Y así fue. Nunca le llamé la atención, pasaba lista y solo esperaba que me hiciera presente y ya estuvo. Nunca le pregunté, nunca hice un comentario pesado, insinuándole a ella algo. Y al final de la anotación, cuando me entregó el examen, espero haya aprendido la lección. Sí la aprendí, doctor.
Supongo que ella pensaba que iba a actuar de una forma vengativa o una forma malcriada o que le iba a humillar delante de los demás estudiantes. Obviamente la muchachita no tenía una personalidad sana, no la tiene, pero tampoco iba yo a prestarme a ese juego de dime que te diré. ¿Y por qué se los traigo a colación eso de personalidad? El ejemplo que les pongo y este tema de la personalidad sana y la personalidad patológica. Porque una personalidad sana sabe adaptarse a las circunstancias, no se va a poner a alegar con todo el mundo. Si yo soy un hijo mimado, si yo soy un hijo consentido y todo lo logro con mis papás a través de la manipulación o la seducción, probablemente si yo tengo una personalidad patológica, yo voy a tratar de llevar esa seducción, esa manipulación con mi jefe en el banco, con mi jefe en la sala, con el residente, con mi profesor. Entonces ahí estoy fallando, ahí hay algo que no está bien dentro de mi personalidad. Una personalidad sana me hace entender que yo no soy el centro de atención del mundo. Debo tener creencias realistas y funcionales sobre sí mismo y sobre los otros y el ambiente. Y mi personalidad sana me va a dar la oportunidad de comportarme de la mejor manera ante las diferentes situaciones. Pero una personalidad patológica es todo lo contrario. Hay un funcionamiento maladaptativo. Si yo manipulo o seduzco a mis papás, yo voy a tratar de seducir y manipular a mis profesores, a mis jefes. Si yo me veo menospreciado por mis papás en relación a mis hermanos, probablemente yo pueda funcionar en mis relaciones interpersonales afuera. Puede tener una personalidad patológica, va a tener un patrón persistente, inflexible y rígido en la forma de pensar y actuar. Una personalidad patológica podría pensar que todo el mundo está en contra de él, que nadie me quiere, que todos me odian, o que yo soy la última Coca-Cola del desierto y todo el mundo me tiene que rogar o me tiene que rogar o me tiene que agradecer porque yo me fijo en él, porque Zeus bajó del Olimpo y se hizo novio de Clara o de Juan o de Pedro o de María y me tiene que dar las gracias por eso. Esa es una personalidad patológica. ¿Y cómo se define el trastorno de personalidad? Pues se define como una condición asociada con rasgos de personalidad de larga duración, con un grado de severidad que cause angustia en la persona y altere el funcionamiento. El paciente va a llegar a consulta no por el trastorno de personalidad, sino por las consecuencias, por las fallas en las relaciones interpersonales, por la depresión, por la ansiedad, por las adicciones que el paciente pueda tener a raíz de la personalidad. ¿Y qué tan frecuente es los trastornos de personalidad en la población general? La prevalencia es de un 10 a 20% y va a traer alteraciones crónicas en el trabajo, en las relaciones interpersonales y en las relaciones afectivas. Estas personas lamentablemente tienden a ser solteros, a tener menos años de estudio y a estar desempleados. Y consumen una gran cantidad de servicios de salud. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ok, muy bien. Gracias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de varias fuentes, como sean posibles. A veces toca entrevistar al paciente, que es el que llega. A veces toca entrevistar a la pareja, al esposo, a la esposa. Toca entrevistar a la madre, al padre, a los hermanos, a los amigos. Y entre más fuentes tengamos
Para obtener la información es mucho mejor. La semiología debe conducirse utilizando las características de la interrelación personal habitual y de la que se da en el marco de las relaciones médico-paciente establecidas en la clínica. Hay pacientes que nos van a caer bien y hay pacientes que nos van a caer mal. Y eso sucede. Pero tenemos que aprender a descubrir por qué este paciente me cae mal y por qué este paciente me cae bien y tratar de que eso no influya en la relación médico-paciente o en el tratamiento o en manejo que se le dé a este individuo. Ese es mi papel como profesional de salud. Y si definitivamente no puedo, tengo que analizarme. Pero si no puedo, definitivamente tengo que remitirlo. Hoy, casualmente, uno de los pacientes nuevos que miré en la mañana es un paciente de Gracias Lempira, que tuvimos la primera tenemos a bueno, aquí me perdí un poquito, si me ayudan, por favor, que recibí un mensaje acá. Al paciente nuevo de Gracias Lempira me empezó a preguntar, ¿y usted quién es, doctor? Yo tenía consulta con el doctor Américo Reyes Tica, que en paz descanse, pero él lamentablemente falleció, entonces a mí me lo remitieron. ¿Y usted dónde conoce a mi familia? Ah, pues mire, yo le expliqué. ¿Y usted dónde tiene su clínica? Y me empezó a indagar, a investigar que quién era yo, que a dónde tenía mi consultorio, que a dónde conocía a la familia, porque él necesitaba tener toda esa información. Entonces, mire, usted, bueno, yo conozco a su familia porque ha atendido a su tía, ha atendido a su hermano, pero si usted considera que ese es un pedimento, yo con todo gusto puedo conseguir algún colega para que lo atienda. O sea, no, doctor, ya sabiendo quién es usted, de dónde viene, que conoce a mi familia, no tengo ningún problema. Pero eso también influye, o sea, si de repente él no se sintiera cómodo conmigo, yo tendría que remitirlo con alguien más, por las características de personalidad del paciente, o que yo no me sintiera cómodo con ella o con él, así tendría que ser. Mejor remitirlo. Requiere la evaluación de los patrones de actividad del sujeto a largo plazo, o sea, a lo largo de la niñez, la adolescencia, la vida adulta. Y es necesario tener en cuenta la egosintonía. Quiere decir que el paciente no reconoce ser la causa de los efectos de sus conductas. Es egosintonía. Ego, estamos hablando del yo, y sintonía, estamos hablando de acuerdo a. Egosintonía está de acuerdo al yo. Egodistonía está en contra del yo. La depresión, la ansiedad es egodistónica porque el paciente reconoce que su yo no está cómodo con esas características de ansiedad y de depresión. La manía es egosintónica porque el paciente se siente cómodo, contento, tranquilo con ese cuadro maníaco. La personalidad egosintónica porque él no se da cuenta de que las características de personalidad es la que le ocasiona problemas. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta en la evaluación o el diagnóstico de la personalidad es la contratransferencia, que son las reacciones conscientes e inconscientes que el paciente genera en el medio. Y la evaluación psicológica. Y ahí, pues, necesitamos el apoyo de la psicóloga, el psicólogo con algunos test que nos puede arrojar características de personalidad. Bien, hay tres grandes grupos de trastornos de personalidad. El clúster A, que serían los extraños, los raros, que está dentro de este grupo los paranoides, o suspicaces, desconfiados, celosos, pleitistas.
El esquizoide, frío, indiferente, apartado, desinteresado en interactuar con las demás personas. Y el esquizotípico, el más raro de los tres, él pasa pensando en complot, pasa pensando en teorías conspiranoicas, en extraterrestres, en brujerías, en horóscopos, en lectura de las cartas, en astros y todo eso. Estos tienen mayor riesgo de desarrollar brotes psicóticos bajo mucho estrés y tienden también a ser factores de riesgo para desarrollar esquizofrenia. Los TERP son los neuróticos, el disocial o antisocial, que está en contra de las leyes, de las normas y de la moral. El trastorno límite, inestable de la personalidad, son volubles. Estos son blanco o negro, aman u odian. El narcisista, que es como el sol, el centro del universo, así se ve él, como el dios del Olimpo, como Zeus, nadie se compara con ella o con él. Deben de ser el centro de atracción y todos están por debajo de él. El histriónico es el sociable, es el extrovertido, es sensible, es manipulable, es influenciable, cae bien, es encantador. Tanto el narcisista como el histriónico viven de su imagen, pero el narcisista cae mal y el histriónico puede caer bastante bien. Estos son más sensibles, estos del clúster B, al consumo de drogas, al consumo de sustancias, a las relaciones intensas. Y el clúster C, son los trastornos de personalidad ansiosos, el evitativo, que ya lo vimos en fobia social, el dependiente, que con tal de no separarse, deja sus propios intereses por el interés de los demás, y el anancástico o rígido, o obsesivo compulsivo. Bien, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El trastorno paranoide de la personalidad se va a caracterizar por sospecha y desconfianza. Va a sospechar. Él va a estar reunido en un grupo de personas y va a estar pensando que por qué el de la mesa de al par se está riendo de mí. Va a pensar que la novia le es infiel o que el novio le es infiel. Va a estar pensando de que las personas están haciendo un complot en contra de él o de ella. Va a estar pensando que todo el mundo está en contra de él. Interpreta de forma distorsionada los gestos provenientes de otras personas. Por ejemplo, este no me habló, ¿será que alguien me dijo algo malo de mí? ¿O será que ella no me quiere? ¿O será que este me preguntó de que cómo estoy? De seguro es porque algo quiere hacer en contra mía. Y me preguntó que por qué y cómo estoy con mi trabajo. De seguro que me quiere quitar mi trabajo. Entonces, todo lo está interpretando de una forma muy particular. Es rencoroso y es vengativo. Con facilidad se ofende y reacciona con ira o con agresividad ante los desaires. Cuestiona sin justificación la fidelidad de la pareja por celos patológicos y tiene un sentido combativo de derechos al margen de la realidad. Puede estar poniendo denuncias, puede estar poniendo demandas, puede estar llamando al juzgado. Ese es el paranoide. Estos paranoides tienen, y esto lo pongo en negrito, todo lo que pongo en negrito a jóvenes porque para mí es importante y quiero que ustedes lo recuerden. La personalidad paranoide va a tener mayor riesgo de sufrir de depresión, de hipocondría, de trastorno obsesivo compulsivo, de agorafobia, abuso de alcohol o de sustancias. El estrés podría provocar trastorno psicótico breve
y es más frecuente en varones y antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno delirante persecutorio. Estos tres trastornos, el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, van a ser más frecuentes en varones con antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno delirante persecutorio. Afortunadamente, los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad, la mayoría no se va a descompensar. Si hay mucho estrés, sí se pueden psicotizar, pero solo van a andar así como en pleitos legales, celando al chavo, celando a la chava, interceptando el teléfono, revisándole las llamadas o los mensajes de WhatsApp a la novia o al novio. Así funciona la mente del paranoide. Todo el mundo está en contra de mí. Todo el mundo me quiere hacer daño. ¿Comentarios o preguntas de los paranoides, jóvenes? No, doctor. Bien. Trastorno esquizoide de la personalidad. El rasgo más destacado es el aislamiento e incapacidad para poder sentir placer. Estos son indiferentes, son aplanados, pues estos no van a tener interés en hacerse novio o hacerse de una novia o de casarse o de tener hijos. No desean relaciones íntimas, son bien apáticos. Prefiere o elige o exige actividades solitarias o no competitivas. No aparenta sentir emociones como la ira o la alegría. Es indiferente a los elogios o a las críticas de los demás. Funcionaría muy bien en trabajos como bibliotecarios, como taxidermistas, como médicos forenses, como autopsiantes, como microbiólogos, como patólogos. O sea, van a preferir actividades donde no tengan necesidad de interactuar con otras personas. Para ser estudiante de medicina, para ser médico o trabajador de la salud, necesitamos rasgos esquizoides. Para soportar, por ejemplo, ver morir gente, ver sufrir gente, necesitamos rasgos. Estos señores esquizoides no tienen amigos ni confidentes y tampoco son empáticos. Tienen dificultad para reconocer y cumplir con normas sociales y comportamiento excéntrico. Predispone a la esquizofrenia y a la depresión mayor. Y el estrés predispone, como ya lo había mencionado antes, a trastorno psicótico breve. Igual los antecedentes familiares que ya los había mencionado. Bien. No voy a mencionar aquí el esquizotípico porque es el más raro de los tres, que probablemente pues hay un señor que sale frecuentemente en Alienígenas Ancestrales. No sé si todavía está ese programa en la televisión, en el cable. Entonces, este señor, así todo, Jaime Maussan, todas esas personas que andan creyendo en extraterrestres y todo esto, son esquizotípicos. Del clúster B, vamos a tocar el trastorno disocial o antisocial, trastorno disocial o antisocial. Estas personas son crueles físicamente con animales o con personas. Suelen iniciar las peleas. Han usado algún arma que puede causar daño físico y son mentirosos. Así son los disociales. El rasgo de mayor valor de los disociales o antisociales es la conducta de violación constante a las normas e irresponsabilidad y violencia.
Tienen dificultades para ajustarse a las normas sociales. La mentira y la manipulación a otros para su propio beneficio o placer. Creo que cuando están escuchando esto, cuando están viendo estas diapositivas, me imagino que más de algún personaje hondureño se le viene a la mente. Y en efecto, tiene muchas características disociales. Conducta impulsiva, son irritables y agresivos frecuentemente. Son irresponsables y desconsiderados con la seguridad de los demás. Para ellos el fin justifica los medios. No importa cómo alcance esa meta. O como diría un personaje de telenovela mexicana, el fin justifica los medios. Irresponsable y desconsiderado con la seguridad de los demás, irresponsabilidad en el trabajo y obligaciones financieras contraídas, falta de arrepentimiento e indiferencia ante los daños o delitos de los demás. O sea, pueden robar, pueden mentir, pueden provocar la mente de los demás y no van a sentir ningún cargo de conciencia, ningún gesto de arrepentimiento. Así son los disociales. Estos señores tienen mayor riesgo de padecer trastorno del control de los impulsos, como juego patológico, como piromanía, como apuestas, depresión mayor, abuso de drogas y trastornos de ansiedad. La relación de trastorno disocial o antisocial es más frecuente en varones en relación a las mujeres. Por 3 varones hay una mujer disocial. Y como antecedente en la niñez de estas personas con trastorno disocial o antisocial de la personalidad, son personas que desde niños tuvieron trastorno de conducta disocial y trastorno de déficit de atención e hiperactividad sin tratamiento en la niñez. ¿Cómo funciona eso? Para dar el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, el niño tiene que tener 3 síntomas principales: impulsividad, inatención e hiperactividad antes de los 7 años de edad. Inatención, hiperactividad e impulsividad. Si este trastorno de déficit de atención e hiperactividad no se le da tratamiento, entonces aparece comportamiento oposicionista desafiante allá entre los 10 o 12 años de edad, en el cual el adolescente se le para, por así decir, a los padres o a los profesores, los amenaza, los irrespeta, se salta las normas, se escapa de la escuela, anda observando a las niñas cuando van al sanitario, roba, puede robarle exámenes al profesor, puede robarle cosas a los demás compañeritos y él dice que es mentira. Desafía la autoridad, oposicionista desafiante, desafía y se opone a la autoridad. Después está la conducta disocial, allá más o menos por los 12 a 14, 15 años de edad. Aquí estos hipotes ya comienzan a andar engavillados con malas amistades, por así decirlo, mienten, roban, pueden abusar de las niñas o de los niños, golpearlos, ya pueden andar un cuchillo, una pistola, pueden hacer pandillas y ahí van a ver. Y después está el trastorno disocial de la personalidad más allá de los 15, 16 años, que ya son peligrosos, aún más peligrosos. De niños, estos jovencitos presentan conducta oposicionista, agresividad hacia personas y hacia animales, vandalismo y robo. Estos niños
o estos adolescentes pueden degollar a perros, pueden despellejar gatos, pueden matar pollitos, pueden asaltar viejitas, pueden golpear a otros niños sin cargo de conciencia, pueden abusar sexualmente de otros niños o de otros muchachos sin cargo de conciencia, pueden hacer bullying. Y de adultos ya van a tener problemas con la ley, mienten, no miden consecuencias, son impulsivos, son agresivos, no se arrepienten y no aprenden de la experiencia. Cuando viven con la familia, pues van a tener un comportamiento de abuso, de maltrato físico, principalmente con las personas más vulnerables, como los adultos mayores y los niños, con las mujeres. En la población penal y en pacientes consumidores de drogas, el porcentaje de personalidad disocial es alto. Y estos pacientes presentan lesiones en los lóbulos prefrontales que tienen que ver con el juicio, el razonamiento lógico, que tiene que ver también con la toma de decisiones y con el control de los impulsos. Tienen dificultades también para interpretar las emociones e información verbal abstracta. La herencia explica el 56% de los trastornos disociales de la personalidad. ¿Preguntas o comentarios de la personalidad disocial, jóvenes? Doctora, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar un trastorno de personalidad? Pues va a depender. En la vida adulta, la mayoría se diagnostican en la vida adulta. Solo el trastorno límite y el trastorno disocial se puede diagnosticar desde la adolescencia. Gracias. Bien. Otro trastorno de personalidad, y este es uno de los que más sufre, este es uno de los que más, de más difícil manejo es el trastorno límite de la personalidad. Estas mujeres, porque la más frecuente son las mujeres, son personas que viven los extremos. Aman, y si aman, aman con todo su ser. Si les toca dar el riñón, se lo da. Si toca darles una corna, se lo da. Si les toca sacarse el bocado de la boca, se lo da. Pero si el otro le falla, o sea, el otro queda por el piso, lo descalifica, lo devalúa, lo elimina, lo odia. Entonces, lamentablemente así es. Estos pacientes sufren bastante porque a la gente lo elevan, lo ponen en un pedestal y lo idolatran, pero si esa persona les falla en algún momento, no les suple sus necesidades, entonces lamentablemente ellos pierden el control. Son extremistas, son inestables en sus relaciones interpersonales, son impulsivos, inestabilidad en el estado de ánimo, fluctuación en sus intereses, hoy puedo ser heterosexual, mañana soy homosexual, pasado mañana soy bisexual, o sea, puede ser que hoy me enamoré de una chica, la chica me defraudó, entonces dentro de un año me hago homosexual, después al año siguiente me hago asexual, o si no me involucro en situaciones tremendas. Entonces, tengo dificultades para poder tener esa estabilidad. Estas personas con trastorno límite de la personalidad tienen mayor riesgo de depresión mayor, de trastornos de drogas, de bulimia nerviosa, de trastornos postraumáticos y de hipertensión e hiperactividad. Son impulsivos en la forma en que compran, son impulsivos en la forma en que comen, son impulsivos en sus relaciones interpersonales. Hoy conoció a un chavo o una chava y es el amor de mi vida. Yo con ella o con él me quiero quedar y lo que venga no me importa porque yo quiero estar con ella. Hay un personaje, una novela viejísima, que es cabalito un trastorno límite de personalidad. Ya se lo voy a mostrar.
Ya se lo voy a mostrar, se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp para que lo puedan ver después. Esto por ahí puede ser un trastorno límite de la personalidad, probablemente. Pueden tener brotes pseudopsicóticos, micropsicosis. ¿Recuerdan ustedes la película El Cisne Negro? ¿La vieron? Sí, Bueno, gracias Andrea. El Cisne Negro es una personalidad límite, así como funciona ella en ese, bueno, y no solamente ella y la madre tienen trastorno límite de la personalidad. Lamentablemente estas jóvenes que sufren trastorno límite de la personalidad mueren a temprana edad, ya sean por autolesiones o suicidio, hacen gestos suicidas y los gestos suicidas pueden ser con sobredosis de medicamentos, pueden ser con heridas superficiales, pueden ser con eh, medicamentos, pueden tomarse 10 acetaminofén, 20 acetaminofén, pueden tomar alcohol con medicamentos y hacen gestos. Tienen miedo al abandono, también los trastornos límites de la personalidad tienen miedo a ser abandonados y sea de forma real o sea de forma imaginaria el abandono, ellos se sienten desesperados, ellos hacen todo para no ser abandonados. Pueden manipular, pueden amenazar con suicidarse, con quitarse la vida con tal de no perder el amor o el afecto de estas personas. Y el 75% de los casos de trastorno límite de la personalidad son mujeres. Estas personas tienen una línea de vida bastante difícil, bastante dura. Uno de los principales eventos que pudieron ocasionarle que se desarrolle este trastorno de personalidad en la adolescencia es la situación de abandono, es la situación de negligencia por parte de los padres y los abusos sexuales en la infancia. Y como les mencionaba en la película de Cisne Negro, la mamá también tenía trastorno límite de la personalidad. Entonces, es frecuente en la familia de un paciente limítrofe que haya más personas con este trastorno de personalidad límite. El abuso físico sexual, la falta de atención, pérdida o separación de los padres en la niñez la predispone, como ya lo mencioné antes. Son impulsivos en la forma que gastan, en la forma que juegan, beben o comen, amenazan con suicidarse o hacer gestos suicidas. Y la inestabilidad emocional disminuye con la edad. Cuando, lo había mencionado antes, cuando el paciente siente que es abandonado, se puede descompensar y ahí puede hacer gestos suicidas, puede amenazar con golpear a la pareja, al novio o a la novia. Incluso recuerdo un paciente que una vez llegó, una paciente que después de que el novio le dijo que ya no quería estar con ella, hizo un gesto suicida y amenazó durante varios meses o varios años al novio que si la dejaba se mataba y en una de esas le fue a quebrar todos los vidrios y todos los focos de la camioneta que andaba. Este es de difícil manejo, como lo había mencionado, se necesita un equipo multidisciplinario que ayude al manejo de estas personas. Necesitaríamos una psicóloga, un psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, un terapeuta. O sea, entre más red de apoyo esta persona tenga, más fácil podrá ser contenido, porque un solo profesional de la salud mental va a ser insuficiente porque ellos lamentablemente tienen mucha necesidad. Entonces, es difícil manejarlo y se les puede ayudar siempre y cuando pues haya un equipo, tanto familiares como amigos como profesionales por esta persona. Las metas de tratamiento, ¿cuáles van a ser? Reducir en la mayor medida las autolesiones o intentos suicidas. Mantener la adherencia al tratamiento, disminuir la ansiedad y depresión y mejorar las relaciones interpersonales. Tengo varios pacientes con trastorno límite de la personalidad en mi consultorio
Y a veces ellos me llaman y me dicen, doctor, mire, lastimosamente abandoné el tratamiento y me siento mal, necesito su ayuda, ok. Eh, vamos a poder ayudarle. Y de repente, doctor, mire, dejé el tratamiento, no me regañe, doctor, no quiero que me regañe, no la voy a regañar. Lo ideal es que me dijera a mí que no abandonó el tratamiento ni que intentó suicidar, lo ideal. Pero tengo que reconocer que es bien difícil. Entonces volvemos a empezar. Cada día que pasa que un paciente límite no hace un intento suicida, para mí es una ganancia. Cada vez que dice, doctor, tenía ganas de hacerme daño, entonces en vez de hacerme daño, preferí escribirle a su asistente y hacer una consulta con usted, es ganancia. Porque quiere decir que está evitando hacerse daño, se está protegiendo un poco más. Y eso es lo que se busca, pues curarse tal vez no se puede curar, pero sí contenerlo, buscar otros mecanismos de cómo cuidarse a él mismo y a los demás. Pregúntate el trastorno límite de la personalidad. Bien. El trastorno histriónico de la personalidad también forma parte del grupo B. Tenemos, bueno, esas señores creo que no la van a reconocer, la niñera, Fran Drescher, es una actriz ya hace bastante tiempo, yo creo que ya por los 90, 80 o 90 estuvo ella, era sumamente histriónica, es sumamente histriónica todavía, que está viva. Entonces, tenemos ahí este señor, pues es un actor español que salió en una serie de Netflix, no recuerdo ahorita el nombre, pero también es muy histriónico él. El rasgo más prevalente del trastorno histriónico de la personalidad es la superficialidad. Estos individuos son muy influenciables, viven de la imagen, tratan de vestirse bien, tratan de oler bien, tratan de ser el centro de atención de un grupo o de sus compañeros, de sus amistades. Caen bien, sí caen bien, son seductores, seducen con la mirada, con la broma, son bien coquetos y coquetas, tratan de conquistar, tienen dificultades para tener relaciones estables porque una vez que pasa ese enamoramiento, ese flirteo, baja la pasión, entonces ellos se desinteresan y buscan a alguien más porque es lo que les gusta, sentir esa cosquilla, esas mariposas en el estómago, por así decirlo. Cuando no son el centro de atención, se molesta, se siente incómodo, se puede ir. Su interacción con los demás se caracteriza por la seducción y la provocación, no solamente con fines eróticos ni sexuales, sino simplemente es eso, pues les gusta el flirteo. Cambian rápidamente las emociones, emplean su apariencia física para atraer, así son las personalidades histriónicas. Muestran dramatismo, teatralidad y exagerada expresión de las emociones. Son muy elocuentes, son muy exagerados, son fácilmente sugestionables, tienen dificultad para mantener relaciones interpersonales profundas y a largo plazo. Y ahí van a ver muchas actrices y actores de televisión y del cine que tienen 4, 5, 6 divorcios a lo largo de su vida y relaciones intensas y apasionadas y que de repente de la noche a la mañana rompen sus relaciones porque eso es lo que pasa con sus crónicos. Es más frecuente en el sexo femenino. Estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir de depresión mayor, de somatizaciones, de síntomas conversivos e intentos suicidas. Así son las personalidades histriónicas. No sé si tienen comentarios de las personalidades histriónicas o preguntas.
El narcisista no lo vamos a mencionar. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad también es bien frecuente. Este es egosintónico, a diferencia del TOC, que es egodistónico. El paciente con el TOC es un paciente que no se siente cómodo con esos síntomas. El TOC va a tener las obsesiones y las compulsiones. El trastorno obsesivo compulsivo o anancástico de la personalidad lo que va a tener va a ser esa exigencia por el orden y perfeccionamiento. Va a tratar de controlar, se va a mantener frío en las relaciones interpersonales. Es más frecuente en varones. Tiene mayor riesgo de depresión mayor y trastornos de ansiedad. Un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad puede ser un buen abogado, puede ser un buen juez, puede ser un buen cirujano plástico, un buen dermatólogo, un buen arquitecto, un buen ingeniero. Todo lo que tiene que ver con perfección, con orden. Un chef incluso podría ser un buen anancástico. ¿Por qué? Porque son detallistas, son perfeccionistas, son cuadrados. Sheldon Lee Cooper es uno de los posibles personajes de la televisión que más se puede asociar con el trastorno anancástico de la personalidad. El trastorno dependiente de la personalidad se puede dar en pacientes diabéticos a una temprana edad, pacientes epilépticos, pacientes con enfermedades de aparición temprana en la niñez y en la juventud, se vuelven dependientes. El rasgo predictivo del trastorno dependiente de la personalidad es la sumisión y la necesidad de contar con el apoyo y aprobación de otras personas y viven de acuerdo a los deseos de los otros. Postergan sus propios deseos por la necesidad de que sean protegidos, cuidados, atendidos. Tienen dificultad para tomar decisiones e iniciar proyectos sin la opinión de otros. Dudan de sus capacidades. Es más frecuente en mujeres con enfermedad crónica o ansiedad de separación. Y estos también tienen mayor riesgo de depresión y trastornos adaptativos y de ansiedad. Ya para terminar la clase del día de hoy, es importante destacar que rara vez van a buscar tratamiento, como lo mencioné al inicio de la clase. Van a buscar tratamiento no por el trastorno de personalidad, sino por las consecuencias de ese trastorno de personalidad, por la dificultad de las parejas, por las dificultades dentro del clima familiar, en el aspecto laboral, ansiedad y depresión que pueda presentarse. El enfoque del tratamiento de la psicoterapia tiene que ser aquí en el ahora. Hoy no se hizo daño, hoy no hizo un intento suicida, llevamos 5 días sin hacer un intento suicida, es ganancia. Un mes sin hacer intento suicida, un mes de tratamiento, de apego al tratamiento, es ganancia. Y aquí, jóvenes, termina la clase del día de hoy. ¿Qué es lo normal? Lo normal es tener un poquito de cada cosa.